Estamos ya en el capítulo 6, ayer leíamos parte del capítulo 5, les decía que de la carta a los romanos, que es la carta de la madurez teológica y espiritual de San Pablo. Y hoy está en medio de una homilía bautismal, ¿sí? Por el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Y si tenemos el Espíritu Santo, entonces ya no vivimos en pecado, vivimos en servicio de los demás. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Entonces es como una conclusión muy bonita de Pablo, ¿no? Recibimos el fuego del Espíritu Santo, mañana vamos a oír esa parte, ¿eh? Y ese fuego del Espíritu Santo nos capacita para vencer nuestras propias tentaciones y no vivir por cosas externas, por las apariencias, por lo que diga la gente, sino que vivir desde el corazón, desde las cosas internas. San Pablo repite machaconamente, porque eso es la trampa en que caemos todos, ¿no? Todos, ustedes, yo, el Papa, los obispos, caemos en las apariencias, en lo externo. Y tenemos que vivir desde la sinceridad del corazón, desde el servicio, desde el amor al otro. Entonces, el espíritu que se mueve en nosotros nos llama al servicio. Nos llama al amor, nos llama a la santidad. Dice que somos esclavos de la justicia. El que ha sido bautizado, aquí nuestro texto decía santidad, pero el texto original dice justicia. Porque es lo mismo, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la justicia es lo mismo que la santidad. Entonces habría que pensar si somos injustos con la gente, cuando levantamos calumnias, cuando repetimos chismes, cuando no sabemos las cosas y las hablamos al peso de la lengua. ¿Ustedes han hablado al peso de la lengua? Yo nunca he hablado al peso de la lengua. ¿Por qué se ríen? Todos hemos hablado al peso de la lengua. El que tiene el Espíritu Santo no habla al peso de la lengua, sino habla en la alegría y en la levitación del Espíritu Santo, en el conocimiento profundo de las realidades. No nos movemos rapidito. El que es el esclavo del pecado es reaccionario. Desgraciadamente a nosotros nos tocó vivir en una sociedad reaccionaria. Nos encendemos, somos fosforitos. Nuestros abuelos eran más tranquilos, más calmos, ¿no es verdad? Tal vez las prisas, esto de la modernidad que nos tiene cansadísimos. Ayer fui a bendecir una casa y me decía un señor, yo ya no quiero más Estados Unidos. Ya estoy cansado, yo me retiro, me voy a mi país. La vida más tranquila, más apacible, tal vez con más problemas económicos, con menos cosas, pero aquí realmente tenemos vida. Habría que preguntarse si estamos realmente viviendo en el espíritu, ¿no? Y ese es el culto nuevo que el Señor quiere, ¿no? Un culto nuevo. Y el culto nuevo que el Señor quiere es ofrecernos nosotros mismos. Es decir, no obedecer las apetencias de la carne. Esto no es un moralismo abstracto, sino es una realidad. Yo obedezco y me hago esclavo de Dios, no del mundo, no de mis apetencias, no de mis ideas, no de lo que es conveniente, sino de lo que es verdadero, de lo que es bello, de lo que es justo. Esclavo de la justicia, dice Pablo. Termina este texto. El que ha sido bautizado empieza a ser esclavo de la justicia. Naturalmente que eso es un proceso. Un proceso de darnos cuenta de que estamos a veces mal y que necesitamos rectificar en la marcha. Entonces tenemos por delante nosotros esa tarea, la de ofrecernos a nosotros mismos, la de dar a Dios un culto nuevo. El culto nuevo no es ofrecer animales, no es ofrecer cosas, es ofrecernos. Ese culto nuevo va acompañado de una forma de ser nueva también. Yo no participo en el desmadre. Tomo la decisión de no participar en cosas que no están correctas, que no están bien.
Cristo se ofreció a sí mismo, ofreció su vida, su cuerpo, todo Él. Y nos invita a ofrecernos todos nosotros también. Todos nosotros, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Y para eso Pablo va a hablar del Espíritu Santo, ¿no? Para eso necesitamos Espíritu Santo, porque solo no podemos, solo sucumbimos a la humanidad, que está, tiene la concupiscencia, decimos, esa inclinación a lo fácil, a lo malo, a la reacción, a nuestros impulsos, ¿no? Si nosotros creemos en el Señor, entonces empezamos a ser justos y empezamos a hacer nuestras actividades según la voluntad de Dios. Y así nos hacemos libres, no amarrados a las cosas externas, sino dócil a la actividad íntima del Espíritu Santo que trabaja desde nuestro interior. Porque Pablo va a decir que tenemos una triple liberación. Triple liberación. Primero, la liberación del pecado. Segundo, la liberación de la muerte. Y tercero, la liberación de la ley. Esa gente que vive apegado a protocolos. Sí, es que la ley es buena. La ley no es que se la podemos hacer a un lado. No. Pero es que cómo la vivimos, ¿no? La vivimos desde adentro, porque hay gente que vive y dice palabras muy bonitas, pero son una carroña por dentro, ¿no? No llamó Jesús a los fariseos sepulcros blanqueados. ¿Y ustedes piensan que han dejado de existir los sepulcros blanqueados? Hay gente que se pinta como muy pulcra, muy perfectos, muy adecuados, muy correctos, pero están llenos de corroña por dentro. Odian al hermano, no participan de la bondad, levantan calumnias a cualquiera. Entonces son esclavos del pecado. Y el Señor ha venido a liberarnos del pecado. La muerte, hay gente que camina podrida en esta vida, que no saben sus rumbos, que se sienten vacíos, ya les llegó la muerte. Y la ley que tiene su protocolo que necesitamos cumplir porque nos hace fáciles las relaciones, nos puede esclavizar también cuando no hay misericordia, ¿no? Decía la Madre Teresa de Calcuta que la ley sin misericordia te hace duro. La ley sin misericordia nos hace duros, fanáticos. ¿Conocen gente fanática ustedes? Yo conozco un montón. En internet y en vivo y a todo color. Conozco gente muy fanática. Muy bien, hermanos. ¿Nos debemos desalentar con esto? No. Debemos de abrirnos a la gracia y al poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Abrirnos a la gracia y al poder de Dios. Porque ese cambio lo vamos realizando poco a poco. Toda la vida, tenemos toda la vida para realizar ese cambio. Entonces el bautismo no es más que el nacimiento a una vida nueva. El nacimiento. Ahora tenemos todo el resto de la vida para crecer en la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Para no dejarnos esclavizar por el pecado. El Evangelio, estaba leyendo algo que no había leído aquí en el Magnificat de hoy, ¿no? Hacen un comentario sobre toda clase de abusos espirituales, de autoridad, de conciencia, físicos o sexuales por parte de algunos miembros de la iglesia. Como que Jesús está hablando de eso, ¿no? Porque podemos abusar de muchas maneras. No solo abusar sexualmente, ¿eh? El abuso de la autoridad, aquí el que mando soy yo. No, eso es abuso. No, la autoridad es para el bien de todos, no es para aplastar a los demás. Aquí se hace lo que yo digo. Eso se ve en muchas casas nuestras.
Me encontré con un señor en México que me decía que no puede perdonar a su hijo. No lo puede perdonar. Y el muchacho pues herido desde la infancia y él no lo puede recibir, no lo puede perdonar. Porque el padre soy yo. Así me lo decía, el padre soy yo, ahorita, la semana pasada. Sí, pero es que si tú le hiciste daño a tu muchacho, pues claro, él está resentido, es un niño y el adulto eres tú, en este caso, tiene 40 años el señor, el muchacho. Y entonces es tiempo de saber que la autoridad es para el servicio, que te toca pedir perdón. Y a veces tenemos toda clase de situaciones que nos han pasado muy tristes. Por eso es reconfortante saber que al que mucho se le exigió, se le exigirá mucho. Y que la gente que no da la talla, porque no les da la regalada gana, mucha gente porque no les da la regalada gana, van a ocupar un lugar, ahí lo dice el texto, ¿lo escucharon bien? Van a ir al lugar de los infieles, donde está el irredento, el que no cree. Eso nos debe llenar de alegría y de esperanza a todos nosotros. Sí, porque desgraciadamente siempre han sucedido esas cosas, como que Jesús lo sabía muy bien, ¿no? En su tiempo las autoridades del templo también abusaban, a él lo abusaron, él fue abusado hasta más no poder. Y planearon su muerte en la noche y lo juzgaron de noche, cuando la ley judía prohibía totalmente juzgar a cualquier persona de noche. Los juicios tenían que ser a pleno día. Hagan la imagen, ¿no? Porque cuando hacemos cosas escondidas es que hay trampa, ¿no es verdad? Pero las cosas tienen que ser transparentes, claras, diáfanas. Por eso Jesús dice, vigilen, estén vigilantes, no hay que dormirse. En los años 40 había un famoso cardenal en Nueva York que se le conocían muchas fechorías, cardenal de la iglesia. Y entonces una vez alguien le preguntó, pero señor cardenal, le dice, ¿que a usted no le da vergüenza que la gente sepa todas estas cosas? Porque la gente lo sabía. ¿Ustedes creen que esto es nuevo? Y el descarado le dice, ¿y quién te va a creer? ¿Quién te va a creer? Pues ahora sí creo que creemos, ¿no? Donde hay humanos hay gusanos. Y a nosotros nos debe de alegrar esto, ¿no? A ti se te ha regalado la palabra, se te ha dado el Espíritu Santo, se te ha dado la gracia del amor de Dios, se te ha dado mucho y se te va a exigir mucho. A ti también, no solo al señor cardenal de Nueva York, al del 40, no estoy hablando del actual, a todos. O sea, a todos se nos ha bañado, como decía San Pablo ayer, se nos ha inundado con la gracia, ¿sí? Y entonces se nos va a exigir mucho más. Yo me quedaría con esto hoy porque ¿para qué hablar más? Yo creo que lo tenemos claro, ¿no? Pues que Dios nos bendiga, que nos regale su gracia y que nosotros podamos responder a aquellos que lo recibieron, aquellos que recibieron la gracia. ¿Escucharon el día de ayer? Esos sí entrarán en el reino. Que Dios les bendiga.